preparamos nuestra mente, nuestro corazón para escuchar el sermón de esta mañana con nuestro hermano Adrián Larín, nuestro hermano Adrián Antonio Larín Montenegro. Si la próxima vez que haga una pregunta yo, dígame el nombre del hermano Adrián, usted se va a dar un premio, porque de repente hoy Adrián Larín, pero se llama Adrián Antonio Larín Montenegro. Y usted va a ganar un premio, Daniel. Tengan todos muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Reciban la bendición de Dios en este día. Hoy cuando comenzó el servicio, yo dije, el pastor Lector estaba mencionando Salmo capítulo 91, ¿verdad? Y estaba mencionando que era un salmo de protección. Y entonces digo, ¿y ahora por qué voy a predicar si ya me está diciendo todo eso, verdad? Pero yo no me desconecto de la idea que Dios, cuando quiere pasarnos un mensaje, utiliza a todos los instrumentos para pasarnos, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender a recibir el mensaje del Señor, ¿verdad? Entonces, quiero comenzar haciendo una aceleración en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 37, ante la anunciación del embarazo precisamente de María, y también la noticia de que Elizabeth, la prima de ella, habría de dar a luz, son dichas las siguientes palabras: porque nada, óigame bien, nada hay imposible para Dios. ¿Verdad? No hay nada imposible para Dios. Y esta es una verdad. Nosotros estamos limitados, pero Él no conoce límites. Nosotros no tenemos todo el conocimiento acerca de las cosas, pero Él tiene abundante conocimiento. De manera que el Señor, en su sola potestad, manifiesta aquí el poder de Él ante precisamente la esterilidad de las mujeres. Todo parece ser que en medio de las mujeres judías, la esterilidad era parte de la historia con la que ellas tenían que cargar. Por supuesto que cuando Dios se manifestaba, después había multiplicidad en relación a su generación. Entonces, aquí vemos una muestra de que no hay nada imposible para Dios. Porque Dios, de aquello que es estéril, puede hacer grandes naciones. Amén. De aquello que nos parece incurable, el Señor puede hacer grandes milagros. En aquellas cosas en las que no creemos que Dios se pueda manifestar, puede manifestar su poder en cualquier momento. Amén. El Antiguo Testamento, tanto como el Nuevo Testamento, está cargado de ejemplos que nos hablan o nos dan testimonio también acerca del poder que hay en Dios. Por ejemplo, ayer leyendo la palabra de Dios me encontré. Yo estaba buscando un texto que hablara de que el Señor en 7 días había hecho el universo material. Y entonces estaba buscando uno que literalmente dijera eso. Leí el capítulo 1, el último versículo del capítulo 1, y me di cuenta que Dios en 6 días había creado todas las cosas que nuestros ojos alcanzan a divisar hasta el día de hoy. El Señor había dado forma a cada cosa, había puesto género para cada cosa. Comienza con lo más difícil de hacer, dándole un lugar a los astros, haciendo la luz, separando las aguas de las aguas, descubriendo lo seco, haciendo el cielo que nosotros podemos contemplar el día de ahora. Dios estaba en esos días manifestando lo poderoso que Él es. Nadie, óigame bien, nadie puede hacer eso. Solamente Dios lo puede hacer. Si usted me pregunta qué estaba haciendo el Señor, estaba dándole vida a las cosas. Y precisamente la palabra de Dios nos enseña que la vida es un don de Dios y que hay que cuidar. Hay momentos climáticos en la humanidad. Yo estaba leyendo también acerca de la pandemia que se dio en la Edad Media, de la peste bubónica
palabra, pero podemos consolarnos leyendo la palabra de Dios, ¿o no? Por supuesto. Yo encuentro consuelo. En medio de esto que estamos viviendo el día de ahora, el día de ayer a una de nuestras congregaciones en El Salvador le dije, ¿cuántos de ustedes han sentido miedo por la pandemia? Y hoy les pregunto a ustedes, ¿cuántos han sentido miedo? Levanten la mano. ¿No sienten miedo? Porque traen las mascarillas entonces. Lo que nos hace falta a los seres humanos es un poco, en primer lugar, de hablar verdad entre nosotros. Pero todos tenemos miedo. En su momento yo tuve miedo. Cuando comencé a ver que estaban cayendo la gente en Ecuador, cuando comencé a ver que también los hondureños estaban siendo infectados con el virus, yo tenía miedo. Aquel que diga que no ha tenido miedo, mi amigo, perdónenme, no estoy con el afán de ofender. Pero yo creo que tenemos que aprender a hablar verdad entre nosotros, ¿no es cierto? Y una de las cosas que ha atemorizado todavía aún más son los noticiarios. Miren, los hospitales están topados, ya no estamos recibiendo a gente, le estamos dando medicamentos a la gente para que se cure en casa. Curarse en casa, es entre comillas. Pero sin embargo, tenemos que ver que pocas o pequeñas partículas de la saliva de un enfermo han puesto de rodillas al mundo entero. La gente teme, tiene miedo. Todos en un momento cuando comenzamos a desfallecer, imagínense cuando no estamos en contacto con el aliento de Dios a través de la palabra, sentimos temor. Por eso yo comencé diciendo, yo como predicador sentí miedo al principio. Hermano, quiere decir que ahora ya no siente miedo. Bueno, sí lo siento, pero como que ya me estoy acomodando a la idea que cualquier día voy a partir de este mundo. Comencé diciendo, yo soy diabético, soy hipertenso, estoy viejo, de manera que me doy cuenta que soy vulnerable ante el virus. Mas sin embargo, al leer la Biblia, recibo mucho confort para mi alma. Número uno, ese Dios que hizo el universo material es el que el día de ahora nos está cuidando a todos los que estamos aquí. Amén. Y tenemos que aprender a reconocer que si hasta el día de ahora estamos con vida, es gracias a la misericordia que Dios nos tiene. Amén. Entonces, en nuestras iglesias tenemos que aprender a reconocer la misericordia de Dios. Y tenemos que tener una actitud de agradecimiento. Pero tenemos que caminar en nuestro camino basados en la verdad. El miedo es parte de la humanidad, nos afecta a todos de manera distinta. ¿Por qué creen que cuando nosotros nos sentimos mal estamos diciendo, ay Diosito, por favor, cúrame, Padre, sáname, Señor? ¿Te has fijado cuánta gente dice esa frase cuando está enfermo, cuando tiene problemas que usted cree que no lo puede resolver? ¿Qué es lo primero que hace? Le habla al hermano Leopoldo, por favor, ponga su mano sobre mí para que el Señor aleje todos estos problemas. Tenemos miedo, el miedo nos lleva a hacer eso. Pero vuelvo a repetir, nosotros los hijos de Dios tenemos de dónde tomar aliento. Aquel aliento que le dio vida a Adán es el mismo aliento que nos da vida el día de ahora a nosotros también. Y con su poder y su gracia nos mantiene hasta el día de ahora aquí. Israel tenía que saber algo. Israel tenía que reconocer, y las generaciones nuevas del pueblo de Israel tenían que aprender a reconocer que la mano de Dios estuvo desde un principio con ellos, con todos ellos. En el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, versículo 15, la palabra de Dios dice literalmente de la siguiente manera: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. La primera frase, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, no crea que es una frase, ¿cómo se dice? Una frase romántica o coloquial. Es un recuerdo de la amarga vida
que estos israelitas estuvieron mientras estaban 430 años sujetos al yugo de esclavitud en la ciudad de Egipto. Mientras con sus pies amasaban el barro para hacer todos los ladrillos que hasta el día de ahora se mantienen en las pirámides vivos. Muchos de ellos quedaron soterrados en ese barro. Otros eran flagelados porque era urgente que se terminaran las obras, de manera que estaban buscando la manera de hacerlo en la brevedad del tiempo posible, y entonces se cansaban. Y estaban ahí los guardias para azotarle, para hacer que siguiera la obra también. Pero sin embargo, en este texto me gusta porque hay un recuerdo. Dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Óigame, ¿qué tan grande es el brazo de Jehová? ¿Qué tan armado está el brazo de Jehová? Usted y yo quizás no lo veamos físicamente hablando, pero lo podemos sentir en nuestra vida. Porque ese brazo es fuerte y le recuerda a Israel con mano fuerte y con brazo extendido. A los chicos que les estábamos enseñando judo hace un tiempo, a mí siempre me gustaba agarrar la solapa del oponente y que el oponente luchara por quitarse mi agarre, porque cuando él se quitaba mi agarre, entonces me daba oportunidad a mí de hacerle daño, de enfrentarme mejor con él. Y aquí dice que con mano fuerte, yo agarro fuerte, pero mi Dios agarra más que fuerte. Por supuesto que en Él hay poder para hacer eso. Pero dice la palabra aquí, con brazo extendido, con lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Le recuerda que había un pacto con el pueblo de Israel. Sin embargo, fíjese bien, la Biblia también nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30, muchos más milagros, los cuales no han sido escritos en este libro, pero los que han sido escritos fueron dejados para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Amén. El mismo Dios que dio vida a todo el universo material, el mismo Dios que sacó con vida de en medio de la esclavitud egipcia al pueblo de Israel, ese mismo Dios es el que está haciendo obra el día de ahora en medio de la iglesia en Ciudad Material. Amén. Y en medio del pueblo de Dios, donde quiera que el pueblo de Dios está. Por eso he llegado a la conclusión en el pensamiento mío. ¿Por qué temer si Dios está con nosotros? ¿Por qué dar pasos inseguros en la vida cuando esa misma mano fuerte y ese brazo poderoso que sacó de la esclavitud de Egipto nos puede sacar a nosotros de en medio de la pandemia cuando Él estime conveniente? Así de sencillo. Porque así como comenzó la pandemia, Dios en un chasquido de sus dedos puede terminarla en un abrir y cerrar de ojos también. Entonces nosotros, yo creo que estamos en un tiempo en el que nosotros debemos de aprender a crecer más en la fe, a crecer más nuestra confianza en el Señor. Mire, es cierto, esto nos ayuda de mucho. Nos ayuda de mucho. ¿Verdad? ¿Qué hiciste en el alcohol? El tuyo. Esta es. Hay donde se quitar después. Vale. Esto nos está ayudando también. Tienen ahí un gel. Presten un gel. A ver, déjame un juicio, yo no puedo ir hasta allá. Miren, yo lo voy a poner aquí. No se preocupe, yo le ayudo. Ay, después lo desinfecta, por favor, mi hermano. Por el temor, no, por la precaución. Miren, hasta gel de mano andamos ahí, ¿eh? Estamos bien armados. Bien armados. Y era seguro. ¿Cuántos al llegar de la iglesia se bañan? Se desinfectan. A ver, levanten la mano. Lo que no desinfectan es tengo una noticia. Puede haber COVID para ustedes. Báñense.
Sanitícense. Pero más que confiar en todo esto, aprendamos a confiar en Dios. De aquí que cuando el hermano Leopoldo estaba haciendo referencia al Salmo 91, me preocupaste, Leo, me preocupaste porque yo dije, ya me quitó el sermón en esta mañana, hermano. En el capítulo 91 que él citó de una manera muy acertada, verso 3 al verso 5, voy a terminar leyéndoles a ustedes esta porción de la Escritura. Dice la palabra, miren, esto es por cuestión de fe. Recordemos, David había enfrentado a Goliat. David se había expuesto a morir en manos del rey Saúl. David había tenido muchos enemigos que habían procurado matarlo. Sin embargo, él escribe estas palabras. Él, fíjense bien, lo hace en tercera persona porque él ya lo experimentó en su vida. Él te librará del brazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás como seguro. ¿Cómo estamos nosotros? En el Señor. Seguros, hermano. Estamos seguros. Y luego dice la palabra, escudo y adarga es su verdad. ¿Se acuerdan que este texto tiene que ver con Hebreos? Cuando describe el poder de la palabra del Señor, es como una espada de dos filos que penetra hasta el interior del alma, rompiendo la carne y atravesando los tuétanos de los huesos del hombre. La palabra de Dios es verdadera, hermano. De manera que hay una razón primordial para que usted, cuando se sienta triste, cuando se sienta solo, cuando se sienta a punto de desfallecer, hermano, vuelva sus ojos a la palabra, porque la palabra le va a recordar que ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad que no les dije cuál era el texto en 7 días? Génesis capítulo 2, versículo 2. Y fíjese bien, ese mismo Dios que hizo el universo material, ese mismo Dios que sacó con mano fuerte y brazo lleno de poder de la esclavitud egipcia, ese Dios que se manifiesta a través de los milagros de Jesucristo para que reconozcamos nosotros que solamente en Él hay vida, ese mismo Dios es el que está teniendo cuidado de todos nosotros el día de ahora. Y no tenemos que dudar ni un tan solo momento que eso sí está pasando. Vuelvo a repetir, lo que me hizo desfallecer era la noticia. Este virus viene para los viejitos. Y yo dije, yo soy uno de ellos. Este virus viene para los diabéticos. Y dije, ay Señor, ¿verdad? Este virus viene a acabarse a los hipertensos. A los hipertensos, digo yo, porque estamos ya llegando a una época difícil, ¿verdad? A los hipertensos. Yo dije, pero yo padezco de todo eso. ¿Quién más que nosotros, vulnerables? Pero ¿quién mejor que también la debilidad de nosotros para glorificar el poder de Dios? Hoy en este día, yo quiero invitarlo a usted. Si usted en algún momento ha desfallecido por la noticia, eso usted lo está oyendo, ¿verdad? Muy popular, HCH aquí en Honduras, y no una propaganda la que estoy haciendo. HCH es uno de los programas, pero a veces dicen, mire, hay 5 cepas diferentes del COVID. Y yo digo ahora, ¿en base a qué estudio están diciendo eso? Estamos ya alcanzando el pico de la pandemia. Nadie sabe por dónde andamos. Los científicos están perdidos. Aquí como que no hay ¿cómo se llama? Ningún tipo de tecnología que le avise a la gente qué es lo que está sucediendo realmente en el mundo entero. Algunos países se han declarado libres ya de la influencia del COVID-19. Y otros han dicho, hemos vuelto otra vez al recontagio. Óigame, es que Dios está dándonos un mensaje a nivel mundial. Dios quiere que la humanidad entera, y por eso yo felicito al hermano Leopoldo. Porque Leopoldo estaba haciendo números, el nombre de los números, yo le digo, él es el nombre de los números. Si ustedes tienen 40 hermanos que están oyendo, que están participando del devocional, de la adoración el día de ahora, y lo comparten con otros 40, ¿cuántos van a ser? Multipliquémoslo. La palabra tiene que ser divulgada donde quiera. Pero nosotros el día de ahora tenemos que confiar en
las promesas que el Señor ha hecho a sus hijos. Yo les digo ahí, esas promesas no son para cualquiera, son para sus hijos. Amén. Usted es hijo de Dios, usted puede decir, yo disfruto de sus promesas. Se está haciendo el poder de Dios en su vida. Pero termina el verso 5 diciendo, no temerás el terror nocturno, ni flecha que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. ¿Sabía usted que una persona me hablaba urgentemente cuando estaba en lo mejor que decía de la pandemia? Me llamó y dijo, hermano, cierre las puertas y ventanas de la casa porque dicen allá afuera anda, el Señor ha soltado un mal espíritu para que se lleve a todos los que andan en la calle. Mire, hermano, si queremos que la gente se quede en la calle, no inventemos, hombre. La gente está haciendo el día de ahora promesas en el nombre de Dios, promesas que Dios no ha hecho. Si ustedes quieren apartarse de la verdad, óiganlos. Pero sus corazones se van a llenar de temor y se van a exponer de una manera más frágil al contagio, no solamente del virus, del COVID-19, sino se van a exponer al pecado por estar escuchando las voces de los hombres. Entonces los seres humanos tenemos que aprender a recibir palabras, pero a mí me gusta que cuando me hablen que sea con palabra de Dios, que se demuestre que es cierto. Lo que usted hace va de acuerdo a la Biblia, tiene que ser demostrado. No es solamente que mire que piense que yo creo, no, yo creo en algunas cosas del Señor no funcionan. Es la Biblia dice lo que nosotros tenemos que hacer el día de ahora. ¿Qué dice la palabra? Mire, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado, ¿cuántos? 1000. ¿Y cuánto más? Y 10,000 a tu diestra. Más, ¿qué es lo que pasa? A ti no quedará. ¿Para quién es esa promesa? Y yo veo muchos hijos de Dios en esta mañana aquí. Entonces, compartamos esa promesa de ese Dios poderoso, de ese Dios que es cierto. Esto es parte no solamente de los avances técnicos o de los avances químicos, ¿verdad? Esto es parte, ahí lo desinfectan después, ¿verdad? Esto es parte, se lo voy a regalar, hermano. Cuando se lave las manos, se acuerda de mí, por favor, ¿verdad? Gracias, hermano. Pero no es todo, no es la protección. Los hijos de Dios gozamos de una protección maravillosa, que es la protección de nuestro Padre Celestial. Amén. En esta mañana, nada hay imposible para Dios. ¿Quiere decirlo usted? Amén. Juntamente conmigo. Bueno, digámoslo. Nada hay imposible para Dios. Estamos en las manos del Señor. Amén. Amén. la oración. Sí. Vamos ahora. Buen Dios, te damos las gracias por esta mañana maravillosa y como familia en la fe nos has prestado. Señor bendito, ayúdanos a que en medio de todo esto que está pasando a nivel mundial, nosotros aprovechemos el tiempo para crecer en la confianza, Señor, en tu poder maravilloso. Porque el único que nos puede sacar de todo esto eres tú, Padre. Y lo queremos reconocer, porque reconocemos que para ti, Señor, no hay nada, pero nada imposible. Amén. Padre, oramos para que tú bendigas a tus hijos donde quiera que estén. Amén. Oramos para que le des poder a aquellos de la familia de la fe que están pasando por este momento difícil en la enfermedad del COVID-19. Padre, oye nuestra oración. Sé con ellos, dale fuerza a ese cuerpo físicamente hablando para que pueda resistir, Señor, la enfermedad. Dale sabiduría a los médicos, Padre, para que cada medicamento que prescriban
Amén.